Buenas tardes, doctor. Hoy día vamos a hablar de síndrome nefrítico, ¿ya? ¿Se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Muy bien. Entonces, buenas tardes con todos. Hoy día vamos a continuar con las clases. Vamos a hablar de síndrome nefrítico y de glomerulonefritis en pediatría. Primero vamos a hablar del síndrome nefrítico, ¿ya? Como una entidad que va a englobar algunas características clínicas y dentro de las cuales van a haber un grupo de enfermedades. Entonces, ¿por qué se va a caracterizar el síndrome nefrítico? Va a ser una enfermedad renal caracterizada por la presencia de hematuria, ¿ya? Puede haber algún grado de proteinuria, va a generar esta enfermedad renal oliguria, va a haber por la oliguria y retención hidrosalina va a generar edemas. Esto a su vez va a generar esta retención hidrosalina, va a generar hipertensión arterial y falla renal. Se va, se va a presentar como consecuencia de una inflamación a nivel glomerular, ¿ya? Esta inflamación glomerular puede ocurrir como un proceso renal aislado, ¿ya? Una lesión propia del mismo glomérulo renal. El paciente nació así o como parte de una enfermedad sistémica, ¿no? Una enfermedad sistémica que está generando una inflamación a nivel glomerular también, ¿ya? Esto puede ser infecciosa o no. Dentro de su patogenia, lo más aceptable actualmente es que se deba a una respuesta autoinmune, ¿ya? Es una respuesta autoinmune que va a estar modificada, ya sea por factores genéticos o una variedad de agentes etiológicos diferentes, dentro de los cuales pueden estar los agentes infecciosos. ¿Qué va a pasar con esta respuesta inmune? Va a activar una serie de procesos biológicos, como va a activar la vía del complemento, va a generar un reclutamiento de leucocitos y liberación de factores de crecimiento y de citoquinas, ¿no? Como una reacción inflamatoria, que va a generar una lesión glomerular. Este daño inmunológico va a estar mediado a través de una gran respuesta inmune humoral, ¿no? Va a estar mediado por una respuesta humoral. Entonces, estos linfocitos que van a mediar la respuesta inmune humoral va a generar un depósito de inmunoglobulinas, ¿ya? Este depósito de inmunoglobulinas y la activación del complemento dentro de los glomérulos va a generar dicha inflamación, ¿ya? Eh, estos, eh, estos antígenos pueden quedar atrapados, ¿no? O depositados dentro del glomérulo, ¿no? Entonces, estos autoantígenos pueden ser, por ejemplo, en la nefritis lúpica elanca, en la nefropatía por IgA, pues la inmunoglobulina A, agentes exógenos, perdón, antígenos exógenos debidos a agentes infecciosos como el estreptococo, el estafilococo, virus como el de la hepatitis A o antígenos morales. Bueno, dentro de la patogenia va a tener un rol muy importante la activación del sistema del complemento. Se pueden activar la vía clásica o la vía alternativa, ¿no? La vía alternativa va a ser muy importante en la edad pediátrica porque dentro del síndrome nefrítico, una de las enfermedades más importantes, la cual vamos a desarrollar, va a ser la glomerulonefritis post-streptocócica, donde se va a activar la vía alternativa. ¿Ya? Entonces, se pueden activar las dos según las patologías que sea, pero dentro de la patología más importante que vamos a ver hoy día, vamos a ver que va a estar comprometida la vía alternativa.
Esta activación va a dar como resultado la generación de péptidos quimiotácticos y quimiocinéticos que van a atraer a los glóbulos blancos al sitio de la lesión y la formación de complejos que van a atacar a la membrana basal glomerular, es decir, van a generar inflamación y lesión a nivel glomerular. Otros sistemas también que van a estar alterados van a ser el sistema de coagulación. Pero acá va a estar una enfermedad o va a estar alterado en una enfermedad que es la glomerulonefrosis, glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué va a generar esto? Va a generar lesión directa a nivel de las células del endotelio, ¿ya? Que va a estar mediada por la activación de la cascada de coagulación. Esta lesión va a dar como resultado la formación de trombos y depósito de fibrina, que son componentes importantes en la formación de medias lunas, que es la característica de esta enfermedad. ¿Ya? Entonces, para hacer un resumen de de las patogénesis, vamos a ver que pueden haber dentro de las alteraciones, pueden ser genéticas, ¿no? Alteraciones a nivel del ADN, inmunológicas, donde se va a formar un anticuerpo contra el glomérulo, ¿no? Pueden ser alteraciones en la perfusión a través de la vía sanguínea, llegan al glomérulo un complejo antígeno-anticuerpo. Estas diferentes alteraciones van a activar sistemas inmunológicos o formas de respuesta inmune, como son la cascada de la coagulación y el sistema del complemento. El complemento puede activarse a través de la vía clásica, a través de la vía de la lecitina y a través de la vía de la alternativa. Perdón. Todo esto va a generar a nivel glomerular una lesión a nivel. Va a estar mediado por procesos inflamatorios, ¿ya? A través de estas diferentes cascadas. ¿Qué va a generar esta reacción inflamatoria? Va a generar un incremento en la permeabilidad de las proteínas. Es decir, el glomérulo va a filtrar más proteínas de lo normal, pero va a disminuir la tasa de filtración glomerular para agua y sodio. Es decir, va a perder proteínas, pero va a retener agua y sodio. Esto va a generar estas lesiones pueden generar hipercelularidad, trombosis, necrosis, estas semilunas, como en la glomerulonefritis, rápidamente progresivas, ¿no? Toda esta lesión va a generar lo que habíamos comentado, la reabsorción de sal y agua. Eh, Dentro de la clasificación de la glomerulonefritis, vamos a tener dos tipos de glomerulonefritis, una primaria, que es un proceso propio patológico del mismo riñón, o una glomerulonefritis secundaria, que va a ser a una enfermedad, que se va a generar una enfermedad renal como componente de una enfermedad sistémica. Dentro de las glomerulonefritis primarias tenemos la glomerulonefritis membrano-proliferativa, la nefropatía por IgA, la enfermedad antimembrana basal glomerular o la enfermedad de Gutt-Pasteur, la glomerulonefritis semilunar idiopática. Dentro de la glomerulonefritis secundaria tenemos la más conocida, que es la glomerulonefritis post-streptocócica, la glomerulonefritis por IgA, que es una vasculitis, también conocida por la púrpura de Henoch-Schönlein, la nefritis por lupus eritematoso sistémico, la vasculitis asociada a autoanticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, la nefritis asociada a endocarditis bacteriana, ¿no? Estas son las más frecuentes. Entonces, dentro de las principales causas de síndrome nefrítico, podemos tener las que tienen afectación renal directa y las que vienen con una afectación sistémica. Como habíamos dicho, una de las vías generalmente alteradas van a ser el complemento, ¿no? Cuando el complemento va a estar bajo, vamos a pensar en una glomerulonefritis post-streptocócica, una glomerulonefritis membrano-proliferativa o una glomerulopatía C3, ¿no? Si están bajos, vamos a ver,
el C3, C4. Vamos a aclarar más adelante todo esto. Podemos pensar en lupus eritematoso sistémico, una crioglobulinemia, una endocarditis, una nefritis de Charcot. Si el complemento está normal, vamos a pensar en una nefropatía por IgA, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una enfermedad por anticuerpos antimembrana basal. Si hay afectación sistémica, púrpura de Henoch-Schönlein, síndrome urémico hemolítico, síndrome de Goodpaster, vasculitis con ANCA positivo o abscesos viscerales. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar en un paciente con síndrome nefrítico? Puede haber un comienzo que va a ser brusco, ¿ya? El paciente inicia con fiebre, cefalea y dolor abdominal, y las características que hemos visto al inicio, o puede ser progresivo, ¿no? Empieza con un edema periférico, va a haber aumento de peso, va a tener asténico, ¿ya? Pero el síntoma principal siempre va a ser la hematuria, ¿ya? Que puede acompañarse o no de oliguria, ¿no? Entonces, eh, en la anamnesis siempre vamos a tratar de diferenciar el origen de la hematuria, porque puede ser una hematuria de origen glomerular, que es la que vamos a ver ahora, o una de origen urológico. Siempre la de origen glomerular va a ser hematuria, una roja, es oscura durante todo el tiempo de la micción, generalmente no produce dolor. En cambio, la urológica se acompaña siempre de dolor, va a ser una roja rutilante, ¿no? Y va a estar por tiempos durante la micción, ¿no? Entonces ahí podemos diferenciar un poquito la hematuria. No siempre la hematuria va a ser macroscópica, ¿no? Algunas veces puede ser microscópica. ¿Qué más vamos a preguntar? Antecedentes cercanos de fiebre, infección del tracto respiratorio superior o de la piel, ¿no? Vamos a buscar un foco infeccioso cercano a este cuadro, ¿no? También tenemos que preguntar sobre historia familiar de enfermedades glomerulares o de enfermedad renal de causa no específica. Recuerden que hay un componente genético, ¿no? Entonces hay que ver cómo son los antecedentes en la familia. Historia previa de síntomas similares. Si alguna vez ya tuvo un síndrome nefrítico, entonces nos va a ir descartando algunas posibilidades y haciéndonos pensar en otras posibilidades de síndrome nefrítico. Evidencia de enfermedad extrarrenal o sistémica o de una enfermedad renal crónica asociada a hipertensión, ¿no? Entonces, si hay ya un compromiso o ya hay signos o síntomas de una enfermedad renal o de alguna colagenopatía, entonces nos va a acercar mucho más a que este síndrome nefrítico va a ser parte de una enfermedad eh, de otro índole, ¿no? Entonces va a ser una manifestación de otra enfermedad. Dentro del examen físico, lo que más llama la atención, o por lo cual una de las cosas que van a venir los papás van a ser por el edema, ¿no? Generalmente es moderado, pero el paciente puede llegar a presentar incluso anasarca, insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón y edema cerebral por formaciones de tercer espacio. La hipertensión arterial suele ser moderada, pero en ocasiones puede presentarse como una hipertensión maligna con daños de órganos. No es frecuente, pero puede pasar. Como habíamos hablado, otros hallazgos que pueden orientar hacia a una etiología sistémica o hereditaria, ¿no? O sea, pregunto los antecedentes en la familia, si hay problemas renales, hay problemas congénitos, ¿no? Una enfermedad sistémica, lupus, etcétera. Voy a estar preguntando. Alteraciones cutáneas, por ejemplo, a nivel, si encuentro el rash típico en alas de mariposa, como es el caso de lupus, la presencia de lesiones purpúricas palpables, como vamos a encontrar en la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? En la enfermedad de Henoch-Schönlein, que está mediada por inmunoglobulina A. Dentro de las pruebas de laboratorio, vamos a
vamos a hacer pruebas, exámenes de orina. Dentro de lo que vamos a encontrar va a ser hematuria, ¿no? Que puede ser macroscópica, como habíamos comentado, puede ser también microscópica, el cual se puede evaluar a través de unas tiras reactivas de orina. Puede haber proteinuria, ¿ya? En grado variable. Puede ser de bajo grado hasta llegar a rango, perdón, ahí es nefrítico, dice, ¿no? No se ha escrito bien, es nefrótico, ¿ya? Hasta grado nefrótico, ¿no? Entonces, la proteinuria no es, generalmente es de bajo grado, no llega a grados tan altos como de nefrótico, ¿no? Cuando se considera rango nefrótico más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora o más de 3 gramos al día de proteínas, ¿no? En orina de 24 horas. Esto es lo que se considera rango nefrótico. Generalmente el síndrome nefrítico no llega a esos valores. El examen microscópico de la orina va a revelar un número variable de hematíes libres, ¿no? Un grado de hematíes que van a ser dismórficos, que van a ser evaluados al examen microscópico, ¿ya? Pero a veces los cilindros hemáticos no se van a poder ver en todos los exámenes de orina porque para evaluar cilindros hemáticos, la orina tiene que ser evaluada en fresco, ¿no? O rápido para poder evaluar estos detalles. ¿Qué estudios debemos hacer? Los estudios de rutina vamos a encontrar recuento sanguíneo completo, ¿no? Electrolitos, urea, creatinina, perfil hepático, ¿no? La velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva generalmente están elevadas. El estudio de la filtración glomerular generalmente se debe realizar con una recolección de orina de 24 horas para determinar el aclaramiento de creatinina, ¿ya? Existen otras formas de evaluar la función renal a través de las trazas de filtración glomerular, ¿no? Puede ser a través de la fórmula de Schwartz, pero en este caso no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque estos valores de creatinina pueden ir cambiando con las horas, ¿no? Entonces, es mejor hacer una tasa de filtración glomerular en orina de 24 horas. Si nosotros estamos ante la sospecha de un síndrome nefrítico, siempre hay que buscar, hay que hacer un estudio inmunológico, ¿ya? Para ver que no existe, que no esté detrás de este síndrome una enfermedad sistémica, y para eso algunas veces se pueden pedir eh, el ANA o el complemento, ¿no? Generalmente a todos pedimos complemento y el ANA a veces no lo tenemos a la mano en todos los hospitales, pero como parte del estudio sí se debería pedir. Entonces, dentro de las pruebas de laboratorio, los que siempre vamos a pedir van a ser C3, C4 y el ANA. Por ejemplo, acá vamos a hablar de lupus eritematoso sistémico. El C3 y el C4 van a estar bajos, ¿ya? Y el ANA va a ser positivo. En cambio, de las glomerulonefritis más frecuentes, la post-streptocócica, el C3 va a estar muy bajo, el C4 normal, y vamos a tener antígenos contra eh, estreptococo positivo, o anticuerpos, perdón. Otras pruebas que deberíamos tener a la mano va a ser la ecografía, ¿ya? La ecografía nos puede ayudar el tamaño renal y las posibles complicaciones. Eh, Aunque un tamaño renal normal no excluye insuficiencia renal crónica, ya que puede estar aumentados sobre su situación basal debido al síndrome nefrítico, ¿no? Va a estar con aumento de volumen. Cambio, si ya encontramos riñones pequeños, indican fibrosis.
La biopsia renal, ¿no? Las indicaciones generalmente no se biopsia a todos de inicio. A los que vamos a biopsiar en forma absoluta va a ser a todos que tengan deterioro rápido de la función renal, ¿ya? Por sospecha de glomerulonefritis rápidamente progresiva, insuficiencia renal persistente, o sea que no mejora con las semanas, persistencia de proteinuria y alteraciones inmunológicas no compatibles con la enfermedad en la que estamos pensando. Entonces, ya hemos hablado del síndrome nefrítico, ahora vamos a hablar dentro de las causas de síndrome nefrítico más frecuentes en la edad pediátrica. Dentro de esta tenemos a la glomerulonefritis postinfecciosa y de esta vamos a hablar de la glomerulonefritis postestreptocócica. Entonces, primero vamos a hablar sobre las postinfecciosas, es una entidad inflamatoria de afectación predominantemente glomerular y de patogenia inmunológica, como ya la que hemos visto, desencadenada por una gran variedad de gérmenes. La posinfecciosa es propia de la edad infanto-juvenil, puede cursar con complicaciones graves como insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, encefalopatía hipertensiva e insuficiencia renal aguda con necesidad de diálisis en muy pocos casos, ¿no? Casi el 1% de los casos o menos llegan a necesitar diálisis. El modelo de glomerulonefritis aguda postinfecciosa se toma como modelo eh, de patogenia la glomerulonefritis postestreptocócica. Dentro de los agentes infecciosos asociados a las glomerulonefritis postinfecciosas vamos a tener las bacterias, streptococo. Del estreptococo vamos a ver que el beta hemolítico es el más frecuente, ¿no? O piógenes, o estreptococo beta hemolítico del grupo A. Podemos encontrar el estafilococo, el neumococo, Haemophilus, meningococo, micoplasma, salmonella, pseudomonas, treponema pallidum, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, Coxsackie, hepatitis B, ¿ya? Parotiditis, sarampión, varicela, parvovirus, rubiola, el VIH, no. A veces se reportan muchos casos por hepatitis y VIH. Dentro de los parásitos, Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii, Filaria, Schistoma soni, Leishmania, Echinococcus, y dentro de los hongos, Candida albicans y Coccidioides y mitis. Entonces, vamos a hablar de la glomerulonefritis post-streptocócica. Es la causa más común de glomerulonefritis en la edad pediátrica. Afecta principalmente a los niños entre los 4 a 10 años, siendo infrecuente por debajo de los 3 años de edad. Si se presenta menos de los 3 años, hay que pensar en otra entidad, ¿no? La mayoría de los casos presenta una recuperación clínica completa y el pronóstico ha sido considerado excelente, ¿no? Generalmente tiene un muy buen pronóstico. A pesar de todo eso, hay algunas series que indican que 1% de los casos pueden llegar a tener daño renal. Como habíamos dicho, el más frecuente es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, o llamado también estreptococo piógenes. La incidencia es difícil de cuantificar porque a veces se puede manifestar en forma sintomática. Su incidencia ha disminuido en los países desarrollados, ya por la mejora de los sistemas de salud, antibiótico-terapia adecuada, ¿ya? En cambio, en los países en vías de desarrollo, la incidencia todavía varía entre 9.5 a 28 casos por cada 100.000 habitantes al año. La prevalencia es de hasta 10% de los niños con faringitis. Sabemos que el estreptococo va a generar faringitis y también puede generar impétigo. Entonces, 10% de los niños con faringitis pueden hacer síndrome glomerulonefritis postestreptocócica y hasta el 25% de los pacientes con impétigo.
Dentro de los serotipos de Streptococcus pyogenes más asociados a la faringitis son el de tipo M12, seguidos del 1, 4 y 25, mientras que los serotipos 49, 2, 42, 56, 57 y el 60 se asocian a infecciones de piel. Dentro de su patogenia se han identificado dos antígenos que están directamente vinculados a esta lesión glomerular. Dentro de estos vamos a encontrar al receptor de plasmina asociado a nefritis y la exotoxina estreptocócica B pirógena, ¿ya? Una vez que estos se depositan en el glomérulo, inducen la activación del sistema de complemento y producen la lesión glomerular. La presencia de inmunocomplejos conduce al depósito de complemento, ¿no? Una vez que estos se depositan a nivel del glomérulo, van a activar todo el sistema del complemento, van a ir toda la respuesta inmune y humoral, estos van a generar inmunocomplejos, ¿ya? Y esto va a generar daño a nivel glomerular. Entonces, yo tengo un paciente que tiene una faringoamigdalitis o una infección de piel, ¿no? Por estreptococo beta hemolítico, el grupo A. Este antígeno se va a unir a un anticuerpo, ¿ya? Y se va a formar un inmunocomplejo. Este inmunocomplejo se va a depositar a nivel de los capilares glomerulares. Y esta formación de inmunocomplejos va a estar mediada por la activación del complemento, ¿no? Entonces, a nivel de los depósitos, ¿qué va a generar esta lesión a nivel de los capilares? Esta lesión va a generar hematuria, ¿no? Esta inflamación hace que tenga hematuria y pierda proteínas, proteínuria. Esta lesión a nivel también capilar va a generar disminución de la filtración glomerular. Como va a haber esta disminución de la filtración glomerular, va a generar oliguria. Y también va a haber una disminución en la filtración o en la eliminación de sodio, ¿ya? Entonces va a haber una disminución en la excreción urinaria de sodio. Como va a haber una disminución de la filtración glomerular, el riñón va a empezar a entrar en falla renal. Entonces va a haber aumento de la urea plasmática y aumento de la creatinina plasmática. Esta disminución de la excreción urinaria de sodio va a generar, si es que tomamos, disminución en la excreción fraccionada de sodio, menos 1%. Es decir, nuestro FENA va a estar disminuido. A nivel intersticial va a haber esta retención de sodio, va a generar que el paciente empiece a tener mayor expansión del espacio extracelular, va a haber edemas, va a haber sobrecarga de volumen y esto va a generar hipertensión arterial, ¿no? Entonces, más o menos, esta va a ser la fisiopatología de la glomerulonefritis postestreptococcus. Recuerden que la activación del complemento en la glomerulonefritis siempre vamos a tener el C3 disminuido. Dentro de la presentación varía desde una hematuria microscópica hasta puede ser un síndrome nefrítico agudo, ¿no? El síndrome nefrítico agudo es la presentación clínica más frecuente, ¿ya? Y va, como hemos dicho, a aparecer después de una faringitis o un impétigo. Generalmente es un cuadro de inicio brusco, el paciente va a notar hematuria, puede ser macroscópica o microscópica, va a haber oliguria y va a presentar insuficiencia renal aguda con retención hidrosalina, ¿no? Esto es síndrome nefrítico agudo. La hematuria puede ser macrohematuria en el análisis de orina con presencia de cilindros eritrocitarios. Suele haber proteína, pero generalmente en el síndrome, en la glomerulonefritis postestreptocócica, generalmente es leve, no llega a rangos nefríticos. El edema va a aparecer en el 90% y una característica es que no deja fovea, ¿ya? Generalmente es matutino,
Suele ser empieza a nivel facial, a nivel palpebral. Esos, a veces cuando la hematuria es microscópica, los padres van a venir por el edema, ¿no? Van a ver que el niño está con edema palpebral, ¿ya? Y después este edema puede ser en los miembros inferiores hasta llegar a ser generalizado. La hipertensión se presenta en el 60-80% de los casos, ¿ya? La fracción de excreción de sodio está disminuida, ¿no? Fena, ¿no? La dificultad para excretar el volumen adecuado de líquidos da como resultado disminución de la filtración glomerular y va a haber algunas alteraciones hormonales, también el sistema renina, angiotensina, aldosterona va a estar disminuido y va a aumentar la resistencia vascular periférica. Todo eso va a generar mayor hipertensión. La oliguria se presenta en menos de la mitad de los casos. eh, Como va a haber gran extravasación de líquido, no va a haber que filtre el riñón y puede llegar a la anuria e insuficiencia renal. ¿Qué exámenes de laboratorio deberíamos pedir? Si estamos en una emergencia, pues vamos a pedir en emergencia, cuando vamos a tener el primer contacto con el paciente, un hemograma, una bioquímica con electrolitos, ¿no? Creatinina, urea, función hepática, ¿no? Proteínas totales, PCR, BCG, perfil de coagulación. El examen de orina, vamos a ver la presencia a través del en el sedimento de cilindros hemáticos. Podemos pedir electrolitos y creatinina en orina para valorar la función renal. Si hay sospecha de afectación cardiopulmonar, podemos pedir una radiografía de tórax, ¿no? Porque podemos estar frente a derrames. La función renal va a haber una disminución de la filtración glomerular, ¿ya? Va a haber un aumento de la creatinina sérica. La lesión renal aguda se desarrolla en aproximadamente el 20% de los casos, pero rara vez requiere diálisis, ¿no? El análisis de orina y la excreción urinaria de proteínas va a revelar hematuria. Algunos glóbulos rojos van a ser dismórficos, ¿ya? Y puede haber diversos grados de proteinuria. El complemento, que es muy importante, en aproximadamente el 90% de los casos, el C3 y el CH50 van a estar significativamente reducidos, ¿no? Generalmente esta reducción va a estar en las 2 primeras semanas del curso de la enfermedad, lo vamos a mantener reducido. Dentro de la serología, si tenemos la posibilidad de poder pedir pruebas serológicas contra anticuerpos de productos estreptocócicos, se podría hacer, pero en nuestro medio nosotros solamente tenemos ASO, ¿no? Y a veces dentro de estos anticuerpos, no solamente el estreptococo va a presentar ASO, ¿no? Van a presentar todos estos. Entonces, un ASO negativo no significa que el paciente no haya estado infectado por, este, por estreptococo, ¿no? Hay otras pruebas, ¿no? Como la prueba de estreptocina, que mide 5 anticuerpos estreptocócicos diferentes, ¿no? La antiestreptolicina, antihialuronidasa, antiestreptoquinasa, la anticominamida adenina dinucleotidasa y anticuerpos anti-DNasa, ¿no? Con esto vamos a poder encontrar el 95% de los estreptococos que producen faringitis y el 80% de los que generan infecciones en piel. Como habíamos comentado, en la glomerulonefritis postestreptocóxica, el complemento, el C3 siempre va a estar bajo, el C4 va a estar normal y las pruebas serológicas las vamos a encontrar positivas, ¿no? El ANA negativo, ANA, ANCA negativo, ¿no? Que nos hablan de enfermedad sistémica. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico? Con la presencia de un cuadro clínico bioquímico de síndrome nefrítico agudo, ¿no?
hematuria, hipertensión arterial y daño renal, ¿no? Esa es la triada del síndrome nefrítico, además con antecedente de infección faríngea. Normalmente la infección faríngea es 1 a 2 semanas antes del inicio del cuadro, ¿no? Entonces, el paciente va a estar 1 a 2 semanas previa a la presentación del síndrome nefrítico, ha estado con un proceso infeccioso a nivel de orofaringe. O el antecedente de una infección cutánea 4 a 6 semanas antes de la presentación, ¿no? No se olviden que siempre hay que pedir complemento. El complemento, el C3 va a estar bajo. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Primero tenemos que hacer una restricción hidrosalina. Es decir, vamos a limitar la ingesta de agua, ¿no? La ingesta de líquidos. Vamos a darle de 300 a 400 mililitros por metro cuadrado por día. Normalmente esto es entre 1500 a 2000. Acá solamente estamos dando entre 300 a 400 mililitros por metro cuadrado por día, más las pérdidas insensibles que va a tener el paciente. Sodio también se va a disminuir el sodio de 1 a 2 miliequivalentes por kilo. Normalmente es de 3 a 5 miliequivalentes por kilo por día. Dentro de la terapia antibiótica, si hay evidencia de infección estreptocócica, se tiene que dar. Si no hay evidencia de infección estreptocócica, no se da, ¿no? No se ha visto un beneficio al dar cuando no hay una infección activa por estreptococcus. Uno de los pilares fundamentales van a ser los diuréticos. Y dentro de los diuréticos que vamos a usar, vamos a utilizar los diuréticos de asa, ¿no? Entonces, ¿qué diurético vamos a utilizar? Furosemida, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a generar la furosemida? Va a generar una diuresis rápida, ¿no? Va a generar disminución de la presión arterial y vamos a disminuir los edemas. La dosis generalmente que se utiliza de furosemida es 1 miligramo por kilo, ¿no? Y la dosis máxima es 40 miligramos por dosis. Además, vamos a generar, el paciente tiene que estar en reposo, hay que valorar su estado hemodinámico, hay que estar valorando su diuresis, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, cómo están los pulsos, etcétera. Hay que estar monitoreando a estos pacientes. En cuanto a la dieta, debe ser una dieta hiposódica, ¿ya? Se le debe dar, deberíamos reducir un poquito el requerimiento calórico al 50% y las proteínas también vamos a disminuir un poco de 0.6 a 1 gramo por kilo. Debemos buscar un balance hídrico negativo, ¿no? O sea, debe haber más pérdidas que ingresos. A veces necesitan terapia antihipertensiva. Lo ideal sería usar hidralazina y si no tenemos hidralazina podemos utilizar nifedipino a la dosis de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo por dosis. La dosis máxima es 10 miligramos. Esto es por vía oral. Dentro de la evolución y el pronóstico de esta enfermedad, la diuresis normalmente se normaliza en pocos días, ¿no? Con esta terapia de los diuréticos, la restricción hidrosalina, generalmente en unos pocos días, 3 a 4 días, el paciente ya ha normalizado su diuresis. La creatinina se normaliza a las 4 semanas. El edema y la hipertensión generalmente va a ir disminuyendo entre 1 a 3 semanas. La hematuria microscópica remite entre 6 meses a 2 años todavía, demora un poco. Y podemos encontrar proteinuria leve todavía a los 3 años, ¿no? En el 15% de los pacientes, y a los 7 a 10 años en el 2% de los pacientes, ¿ya? El complemento ya está normal a las 8 semanas y las recidivas son raras. Vamos a hablar de otras dos o tres patologías más de síndrome de glomerulonefritis. Vamos a hablar ahora de la glomerulonefritis membrano proliferativa.
Esta es una enfermedad glomerular crónica, ¿ya? Es poco frecuente en la infancia. Se puede, dentro de su comienzo, se parece a la glomerulonefritis postestreptocócica, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Que tiene un curso rápidamente progresivo. Recuerden que para yo pensar en glomerulonefritis postestreptocócica tiene que pasar 2 semanas o 1 a 2 semanas después de la infección faríngea y hasta 6 semanas de la infección de piel, ¿no? En cambio, en esto, el paciente está cursando con el proceso infeccioso y ya está haciendo síndrome nefrítico, ¿no? Y este síndrome nefrítico va a terminar en insuficiencia renal. Los niveles de C4 van a estar descendidos, ¿no? Va a estar disminuido. En cambio, la postestreptocócica está normal y va a estar de forma mantenida, ¿ya? Más allá de 6 semanas y un deterioro rápido de la función renal, ¿no? Entonces, si pasa esto, el paciente tiene que ir a biopsia renal. La glomerulonefritis mesangial por IgA puede debutar también igual que la glomerulonefritis, pero también en esta vamos a sospechar porque el paciente rápidamente empieza a tener compromiso de la función renal, ¿ya? Acá el complemento es normal. Estos pacientes normalmente cursan en brotes, es decir, hacen, hacen enfermedad, hacen síndrome nefrítico, pasa la enfermedad y luego vuelven a tener brotes. En cambio, la glomerulonefritis son raras las recidivas, ¿no? Algunos autores refieren que el aumento de la IgA sérica en la práctica clínica es excepcional, o sea, no vamos a encontrar IgA aumentado en estos pacientes, ¿no? Solo vamos a encontrar en menos de un 5% de los pacientes. Y las glomerulonefritis en enfermedades sistémicas, como por ejemplo en lupus eritematoso sistémico, púrpura de Henoch-Schönlein, las vasculitis de pequeños vasos, la diferencia va a radicar en que vamos a encontrar manifestaciones extrarrenales, ¿no? De la enfermedad. Si es lupus, vamos a encontrar lesiones en piel, persistencia de la fiebre, artritis, etcétera. Y por ejemplo, en la de Henoch-Schönlein vamos a encontrar las lesiones purpúricas a nivel de extremidades que son palpables, ¿no? Entonces vamos a encontrar más datos extrarrenales y además las pruebas de laboratorio nos van a orientar hacia una enfermedad de origen sistémico. Y vamos a ver que el complemento va a ser diferente, ¿no? Vamos a encontrar complemento normal en la púrpura y en la púrpura de Henoch-Schönlein y el C3 y C4 muy disminuido en el lupus eritematoso sistémico. Por eso siempre es importante pedir por lo menos complemento. Como les digo, a veces ANA no hay, ANA, ANCA no hay en todos los hospitales, pero por lo menos el complemento nos va a ayudar a ver si estamos frente a otra enfermedad sistémica. Muy bien. Para terminar, a veces el síndrome nefrítico eh, puede ser la punta del iceberg de cualquier enfermedad. Lo más común es que sea postestreptocócico en la edad pediátrica, pero para eso yo tengo que buscar datos de que el paciente sea una enfermedad o sea una glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Ahí me va a ayudar mi complemento. La clínica, los antecedentes de una infección, ¿no? Y si en algún momento del curso de la enfermedad el paciente persiste con el complemento alterado por más de 8 semanas, la creatinina no se corrige, está teniendo mayor daño renal, aumenta la proteinuria, entonces ahí hay que hacer una biopsia renal, ¿ya? Muy bien, ¿alguna duda, pregunta?
¿No hay preguntas? Me parece que no, doctor. Muy bien. Si no hay más preguntas o no hay preguntas, con eso terminamos la clase de hoy. Yo le envío a Sebastián más tarde la presentación. Gracias, Gracias. doctor. Doctor, doctor, una pregunta, doctor, ya. Bueno, Sí, te escucho. ya, pensé que se había ido. Una consulta, doctor. Entonces, usted dijo que podría haber proteinuria, pero en rango no nefrótico. ¿Podría haber también en los niños la característica de coexistir síndrome nefrótico más nefrítico? O sea, que Sí, esa... sí hay. Sí hay. Sí existe el síndrome nefrótico nefrítico, ¿no? Entonces, ahí obviamente vas a tener que hacer una investigación, más amplia, ¿no? De un grupo de enfermedades, pero sí hay posibilidades de hacer síndrome nefrótico nefrítico. No es común en la edad pediátrica, pero sí se puede presentar. Ahora, ¿qué enfermedades te pueden dar? Ahí está según tu historia, tus exámenes, tu examen físico, tus datos, podrás acercarte al diagnóstico, ¿no? Recuerden que el síndrome nefrítico es un diagnóstico sindrómico, no etiológico. La etiología la tenemos que trabajar en base a los estudios. Listo, doctor, muchas gracias. Muy bien, chicos. Ha sido todo. Gracias. Nos vemos. Gracias, Gracias. doctor.